gracias a todos por estar aquí presente en esta charla. Yo quiero también agradecer al Centro de Estudios Baceos Federico Battenberg de la Universidad de Valladolid y a su director Carlos Sanz la amable invitación que me ha hecho a participar en este ciclo de conferencias, y me sumo, por supuesto, también a los agradecimientos al Museo de Palencia por brindar sus instalaciones, poner de relieve lo que el mundo baceo ha significado pues, para el pasado, nuestro pasado. El tema elegido, el del lobo en el mundo baceo, sobre el mismo la verdad es que sabemos todavía bastante poco. Esto es como la punta del iceberg. Únicamente estamos atisbando lo que pudo haber representado el lobo en la mentalidad de los baceos, pero nos falta mucho por conocer todavía, nos falta bastantes cosas por conocer. En casi todas las civilizaciones antiguas el lobo ha tenido una importancia iconográfica, ideológica, religiosa muy considerable porque en el lobo se dan cita una serie de singularidades que difícilmente podremos encontrar en otras especies animales. Es un animal feroz, es un animal que planifica sus ataques, es un animal que se organiza en grupo, en banda, y siempre en toda jauría hay un macho que es el que decide qué se hace y cuándo se hace y cómo se hace. O sea que es una pequeña sociedad liderada, en la que muchas sociedades del mundo antiguo pues, han buscado reflejo y han buscado identificarse, sobre todo las élites, las élites sociales. Por otra parte, es un animal también muy temido, lógicamente, tanto antes como ahora. Un animal que diezmaba los rebaños, acababa con parte de la riqueza que tenían estas poblaciones antiguas, con lo cual se conjuntaban en él los elementos terroríficos que les infundía terror y, por otra parte, los elementos en los cuales podían encontrar reflejo a algunas cualidades que ellos estas sociedades antiguas trataban de alcanzar y trataban de emular. Es un animal que se caracteriza por, como digo, la eficacia de sus ataques, la astucia, el liderazgo, la nocturnidad, aunque ha estado, parece que no ha estado, todas esas características no fueron los pueblos de la antigüedad ajenos a ellas, fueron buenos observadores y las utilizaron en su propio beneficio, como animal simbólico. En el mundo mediterráneo, el lobo viene a representar, y más aún en la península ibérica, algo parecido a lo que representaba el león en África. El león era la fiera por excelencia, la fiera representativa, el depredador representativo de África. Pues bien, en el mundo mediterráneo ese papel lo toma el lobo como animal en el cual pues, se podían ver muchos elementos culturales de estas sociedades del mundo antiguo. Hemos de partir de un aspecto que, como digo, lamentablemente todavía nos falta mucha documentación, y para conocer lo que representa en la mentalidad de los baceos el lobo, pues tenemos bastantes carencias, pero ya vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, no tenemos datos específicos en las fuentes escritas, en las fuentes clásicas, que nos den algunas pistas, algunas claves de lo que podía significar el valor que depositaban y la simbología que depositaban en la figura del lobo, en la imagen del lobo, los baceos. Para otras poblaciones prerromanas tampoco son muchos los datos, pero algo sí que tienen. Nosotros la verdad es que tenemos bastante poco en este sentido. Podemos arañar poco en los textos clásicos para hacernos una idea de cómo interpretaban ellos el lobo. La iconografía, por otra parte, bien es cierto que es a día de hoy bastante abundante. Es bastante abundante toda la imaginería que tenemos en torno al lobo, muy repetitiva, eso sí, pero la iconografía tiene también sus limitaciones como fuente de conocimiento.
Tiene sus limitaciones sencillamente porque necesitaríamos textos que nos explicasen qué es lo que simbolizaban y significaban esas imágenes en la mente de un vaceo, y esos textos no los tenemos. Siempre se ha puesto el ejemplo clásico de si tuviéramos que deducir el contenido de la Biblia a través de las portadas de las iglesias románicas y góticas, solo a través de las imágenes, pues obtendríamos unos conocimientos muy limitados, pues en este campo de conocimiento más limitados aún, porque las imágenes son en menor número, más repetitivas, y además tenemos un problema añadido en comparación con otros pueblos prerromanos, y es que en comparación con los iberos, por ejemplo, ahí sí que tenemos imágenes de lobos en el marco de una escena, en el marco de una narración, y esa narración es la que nos falta en el mundo vaceo. No podemos reconstruir las leyendas, los cuentos que existirían en torno al lobo en el mundo vaceo, porque nos faltan imágenes, iconografías puramente narrativas. Aquí lo que tenemos son imágenes aisladas. Por otra parte, en el caso vaceo, las excavaciones arqueológicas aún han dado muy poco de sí en lo que se refiere a la identificación de espacios vinculados con la religiosidad del lobo, con los rituales que seguramente, sin duda, se llevaron a cabo en torno a la imagen del lobo. No tenemos ese tipo de información tampoco en espacios prerromanos próximos al vaceo. Pues la verdad es que sí tenemos, tampoco mucho, pero sí que tenemos algunos indicios. Bien, pues con este panorama, acercarse a la mitología y a la religiosidad que los vaceos depositaron en el mundo del lobo, en el lobo como especie agresiva, como especie violenta, y especie que no solo diezma a los ganados, sino que también se puede ver ciertas cualidades y ciertas virtudes sociales, no nos queda más remedio que echar mano de otros espacios culturales para ver qué podemos entresacar, qué podemos aprovechar nosotros de esos otros espacios para aplicarlos al mundo vaceo. Yo he querido arrancar quizá un poco desde lejos, pero vamos a ir aproximándonos a ese mundo vaceo, empezando con la zona del Mediterráneo. Bien es cierto, y esto no debemos perderlo en cuenta nunca, de vista, que la tradición cultural del mundo griego es muy distinta a la de la península ibérica en época de la Edad del Hierro. Y aquí, en el mundo griego, por ejemplo, además de una rica imaginería, tenemos textos aclaratorios de lo que para ellos representaban. Y sí que podemos ver al lobo vinculado en cuatro ámbitos. Por un lado, en ocasiones lo encontramos asociado a una divinidad. Por ejemplo, a Zeus. Es una de las imágenes más antiguas, de manera que sabemos que en Arcadia, en el Peloponeso, existió un culto a Zeus Licaios, a Zeus lobo, de manera que se representaba, y los rituales giraban en torno a un Zeus que se le representaba con piel de lobo, con cabeza de lobo, con pelaje de lobo, ya digo, en la zona de Arcadia. Es una de las múltiples caras de Zeus. En la propia Creta, el monte Ida cuenta con varias cuevas. Una de ellas estuvo dedicada también a Zeus Licaios, el Zeus violento, agresivo, el Zeus más temeroso y más temido por los mortales. Bien, pues ahí sí que tenemos bastantes indicios en este sentido de lo que representa, pero no solamente Zeus. El lobo estuvo vinculado también más directamente a Apolo o a Ares, también a Ares. Mitológicamente, Ares tuvo 5 hijos. Uno de ellos se llamó Licaion, otro Licomedes, todos con nombres derivados de la raíz lobo, todos absolutamente derivados de la raíz lobo. Es decir, que en el mundo griego clásico
la imaginería del lobo y la simbología del lobo está muy asentada desde época muy antigua, desde época arcaica, incluso desde época homérica, se podría decir. Otro ámbito en el que el lobo está bien representado en el mundo griego es en relación con ritos iniciáticos de guerreros, ritos iniciáticos en los cuales se le hacía pasar al guerrero o al futuro guerrero por una serie de trances para ver si daba la talla y se convertía en un individuo digno de pertenecer a guerreros lobo, a guerreros agresivos, a guerreros que ya han desarrollado una serie de facultades que le permiten hacerse en el campo de batalla con la dirección de las propias batallas. Bien, pues en este caso, en el mundo griego, casi todos estos ritos iniciáticos están vinculados a cuevas también, y a cuevas en las cuales hay o estanques o manantiales o alguna corriente de agua. Cueva, agua, lobo, en cierto modo nos conducen a una mitología en la cual, de forma natural, el lobo tiene proclividad por habitar en las cuevas. O sea que hay una relación entre lo que es el mundo de la naturaleza y el mundo creado por el ser humano, por la mente humana, la mitología, la religiosidad. Representaciones de guerreros en plenos ritos iniciáticos las tenemos también en vasos de cerámica pintada, como ven ustedes en la parte superior derecha. Los propios textos dicen cómo a muchos de estos guerreros el maestro lobo, es decir, un conductor de la ceremonia, le colocaba una piel de lobo, se la sujetaba a la piel de lobo y la cuestión era aguantar todo lo que pudiera esta serie de ritos sin perecer en ninguno de ellos, aguantarlos y pasar esta serie de trances para convertirse en un guerrero lobo. Como decía Homero en la propia Ilíada, en una ocasión refiere cómo los guerreros, tanto aqueos como troyanos, luchaban como lobos, como auténticos lobos luchaban. Es decir, el lobo en el mundo griego se tomó como una referencia a seguir, a imitar en cuanto al comportamiento del guerrero en el campo de batalla. Era una referencia prácticamente obligada. Por otra parte, estoy seleccionando 4 rasgos o 5, evidentemente no me voy a entretener en espacios culturales tan alejados del mundo vaceo, ya entraremos en ellos, pero insisto, conviene que tengamos en consideración estos elementos porque luego vamos a poder, con estos datos, aplicarlo en la medida de lo que se pueda al mundo vaceo. Pues bien, como decía, en otro ámbito en el que está presente el lobo en el mundo griego es en el mundo funerario. En el mundo funerario, no solamente en el mundo griego, sino también en el mundo etrusco, en otras culturas mediterráneas bastante destacadas. Por ejemplo, en la tumba del Orco, en Tarquinia, aparecen casi todas las decoraciones pictóricas, casi todos los frescos que aparecen en las paredes en relación con el lobo. En la parte inferior derecha ahí tienen la imagen más significativa y más ilustrativa de cuanto vengo diciendo. Bueno, pues aquí posiblemente esta imagen se refiera a uno de esos maestros lobos que se hacía cubrir con una piel de lobo para ejercer su autoridad con mucha más solidez que cualquier otro partícipe en esos ritos iniciáticos y en ese mundo funerario. De manera que los inhumados en la tumba del Orco alguna relación tenían que tener con la simbología del lobo. Posiblemente fuera alguna familia que tuviera relación con alguno de estos maestros lobos. Podría ser. Con lo cual, aquí, en el mundo etrusco como en el mundo griego, es un símbolo el lobo infernal también, un símbolo funerario, un símbolo según el cual se cree que el lobo conducía al difunto, al muerto, al más allá, a través de la ingestión del propio muerto y de pasar por sus propias
entrañas. Fue un animal también totémico, un animal identificativo de grupo y en sentido estricto desde el punto de vista antropológico, en el sentido de que hay culturas que piensan que su origen está en una determinada especie animal, un animal que se convertiría en tótem, en generador de esa tribu, de ese pueblo, y uno de los casos más sobresalientes es el de la ciudad griega de Argos. En Argos, además, en las fuentes griegas se les denomina como un nombre secundario como los lobos de Argos. En ocasiones son referidos a los pobladores de Argos. Pues tal es así que en sus acuñaciones, en los reversos de las acuñaciones, representaban prótomos de lobo. Es decir, que posiblemente en la mentalidad de los antiguos de habitantes de Argos pensaran que eran una población descendiente de un lobo o descendiente de lobos. Ese es el sentido antropológico del término tótem, derivar de una especie que no tiene por qué ser agresiva. Conocemos casos de animales totémicos como la mariposa, por ejemplo, pero la mayor parte de los animales totémicos son animales agresivos. El buitre, el águila, el león, son animales agresivos. Bien, pues aquí tenemos uno de esos ejemplos de animal identificativo de grupo. Tenemos casos en la península ibérica también que se pueden interpretar de la misma manera. Vamos a volver al anterior. Sí. Siguiendo con estas zonas mediterráneas, en la zona mediterránea, en el caso de Roma, también son muchas las referencias que nos conducen a pensar que tuvo una significación muy especial el lobo para los romanos. Para empezar, la propia fiesta de las Lupercalias. Las Lupercalias era una fiesta que se celebraba en febrero, y su sentido era invocar a las divinidades protectoras de los ganados para que no sufriesen el ataque de los lobos. Se celebraba en la cueva Lupercal, que está en el Monte Palatino. Es decir, que en el mundo romano el lobo, todos tenemos en la cabeza la loba capitolina, como animal fundador de la propia Roma, de la propia civilización romana. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo. Incluso en el año 295, cuando libran los latinos los romanos sus guerras con los samnitas, hay un pasaje de Pausanias en el cual dice que los samnitas, en el momento de llegar al enfrentamiento con los romanos, de entre sus filas salió una bicha totalmente espeluznante a la vista del enemigo. Pero los romanos sacaron un gran lobo, ante cuya presencia la bicha huyó. Para que vean ustedes cómo tiene el lobo unas connotaciones guerreras, simbólicas y militares muy importantes. Es solo una pincelada para observar cómo el lobo en el mundo romano tenía un considerable prestigio. Y aquí también encontramos grupos como los irpinos, que se creían descendientes de lobos. El propio término de irpino procede del término lobo también. O sea que hay grupos, ciudades que se creen descendientes de los lobos. ¿Y en el mundo celta qué ocurre? En el mundo europeo. Bien, pues en el mundo céltico europeo la verdad es que tenemos bastantes menos referencias que en el mundo mediterráneo, considerablemente un número menor de referencias. Sí que sabemos, por los textos latinos, cómo en las zonas germánicas, célticas, existían cofradías de guerreros que utilizaron la imagen del lobo como representativa de su beligerancia, como representativa de su ferocidad. Los manerebunde, por ejemplo, son sociedades de guerreros que se cubrían con pieles de lobo tratando de infundir el mayor pavor posible a cualquier enemigo. Los textos latinos refieren la existencia de
de estas sociedades de guerrero. En algunos casos también aquí encontramos auténticas comunidades humanas o ciudades que utilizaron la figura del lobo como representativa de su mentalidad. Por ejemplo, en el Oppidum de Bratislava encontramos unas monedas de hacia el 60 a.C. con la figura del lobo devorando a una persona. Ahí el dibujo no es nada bueno, desde luego habría que ver auténticas buenas fotografías, y en algunas de ellas se ve muy bien el ser humano que está ahí siendo devorado por el lobo. En la iconografía también tenemos algunas pistas para ver lo que representa el lobo en el mundo céltico. En el caldero de Gundestrup, por ejemplo, en algunas de sus placas aparece el lobo representado, ahí lo tienen ustedes, flanqueando al dios Cernunnos, una de las divinidades más importantes del mundo celta, una divinidad vinculada con todo lo que tuviera que ver con el mundo salvaje, con el mundo inhóspito, con el mundo agresivo del exterior de lo que es la civilización urbana, la civilización urbana. Bueno, pues en el mundo celta tenemos también algunas imágenes de lobos, pero son considerablemente menor en número que en el Mediterráneo, bastante menor en número. Tal es así que son más proclives los celtas a utilizar la imagen del perro con características simbólicas más que del lobo. Es curioso. Es curioso porque el mundo céltico es un mundo de guerreros, es un mundo de guerra, y podían haber hecho una utilización del lobo con más abundancia. Pues bien, no es así. Utiliza mucho más la imagen del perro que la del lobo. Se distingue muy bien iconográficamente lo que es un perro de lo que es un lobo. Se distingue bastante bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en otra de las placas del caldero de Gundestrup, la placa B, cómo aparece de nuevo la divinidad sosteniendo a dos hombrecitos sobre la mano derecha de cada uno de ellos, dos lobos, dos pequeños lobos también, a diferencia del que hay en la parte inferior, que seguramente es un perro. Seguramente el que hay abajo es ya más un perro que un lobo. Pero en general, ya digo, en el mundo celta no tuvieron una especial inclinación a buscar en el lobo imágenes representativas, simbólicas de su mentalidad. Bien, pues vamos aproximándonos ya a lo que nos interesa a nosotros, que es el mundo vacío, y vamos a hacer una aproximación también gradual, de manera que vamos a intentar ver qué representa el lobo en el mundo ibérico, en primer lugar, qué representa o qué contenidos mágico-religiosos depositaron en el lobo los celtíberos, para terminar en el mundo vacío. Con todos estos elementos ya nos podemos hacer una idea de cómo entendían al lobo los pueblos vacíos. Bien, pues en el mundo ibérico, el lobo está bastante bien demostrado desde hace muchos años que tuvo un carácter de emblema para las élites sociales, para las aristocracias urbanas. Son innumerables los documentos que tenemos, documentos iconográficos, me refiero, no escritos, que lamentablemente, como la escritura ibérica está sin traducir, no sabemos qué quieren decir los textos ibéricos, no sabemos si en alguna ocasión tenemos referencias al lobo en esos textos. Aquí sí que no tenemos ninguna ayuda tampoco. En el mundo ibérico tenemos que contar con la iconografía, exactamente igual que en el mundo celtibérico y en el vaceo. Porque la escritura ibérica está sin traducir, igual que la celtibérica. Sabemos leerla, sabemos el valor fonético de cada sonido, pero no sabemos traducir esas lenguas. Bueno, pues aquí estamos en el mismo caso en el mundo vaceo. Pero eso no impide el saber que las aristocracias urbanas ibéricas utilizaron la imagen del lobo como representativa de ellas, como representativa, de manera que lo reflejan desde varas de carro hechas en bronce, remates de varas de carro, remates decorativos como los de Mengíbar, pues hasta las propias fíbulas, fíbulas como la de esta de Torre de Juan Abad, en la cual aparece una cabeza de lobo devoradora, posiblemente de lo que sería una serpiente, que es el pie vuelto de la fíbula,
seguramente una serpiente. Y seguramente en estas piezas, han tratado de que tuviera un carácter protector, apotropaico del portador de la fíbula, un carácter de protector de quien porta esa fíbula. Desde luego, una de las imágenes más elocuentes en este sentido es la escultura de la Alcudia de Elche, la escultura del torso de un guerrero que estuvo protegido su pecho mediante esta especie de clípeo en el cual sobresale una cabeza de lobo. Es un elemento protector y agresivo al mismo tiempo. Se trata seguramente de infundir pavor a cualquier enemigo que se enfrentase a este guerrero. Ha habido quienes, por ejemplo José María Blázquez, lo interpretaba este clípeo con cabeza de lobo en el sentido de que podría ser un indicativo de denominación de algún grupo aristocrático que utilizó el lobo como símbolo familiar, como símbolo de grupo. No están reñidas estas dos interpretaciones, pero podía funcionar de esa manera. En el mundo griego también tenemos algunas imágenes de guerreros con corazas, en el centro de las cuales hay una cabeza de lobo. Es decir, que la agresividad es uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta aquí. También, igual que en el mundo del resto del Mediterráneo y en el mundo griego, el lobo en el mundo ibérico lo encontramos asociado a rituales iniciáticos y a ceremonias. Por ejemplo, la pátera de Tivisa, en Tarragona, una pátera de plata, en cuyo centro, en el umbo, aparece una cabeza de lobo. Seguramente se utilizaría en rituales en los que tuviera algo que ver la simbología del lobo, posiblemente, en los que tuviera que ver algo esa simbología, o en el santuario heroico del Pajarillo, en Huelma, en Jaén. Bien, pues es otro santuario con una serie de esculturas de guerreros y casi siempre entre ellas aparece asociado el lobo como elemento agresivo, como elemento que infunde confianza en el ataque al guerrero y ha de infundir pavor en la defensa a los guerreros defensores, se entiende. En rituales debió de utilizarse también el recipiente cuya boca por la que se vertía el líquido apareció un fragmento en la ciudad valenciana de Kelling. Rituales que tendrían que ver con el lobo, seguramente. Y de nuevo en la Alcudia de Elche encontramos muchas imágenes pintadas en cerámica que parecen querer indicar que lo que están representando son ritos iniciáticos de personajes que optan al estatus de guerrero, que tratan de ganarse la confianza de los guerreros ya bien asentados, bien establecidos, mediante su asociación con el lobo. Tocar a la bestia, eso es de lo que se trataba. Tocando a la bestia, como vemos ahí, tirándole de la lengua, tocando a la bestia era un ejercicio de valentía, un ejercicio de valor. Y de esa manera es como determinados rituales tuvieron que ver con la presencia del lobo. Otro aspecto que también es subrayado al hablar del mundo griego y del mundo etrusco es el carácter nocturno, infernal, psicopompo y apotropaico relacionado con la muerte y con el mundo de ultratumba. Tuvo una relación muy directa en todas estas culturas del Mediterráneo, desde el levante mediterráneo hasta nuestra meseta. Tuvo una relación muy directa el lobo con el mundo del más allá, como vehículo que transportaba las almas de los muertos a través de sus entrañas hacia el más allá, puesto que tenemos referencias en el mundo griego, debieron de ser esa misma mentalidad la que estuvo presente en muchas de estas culturas prerromanas de la península ibérica. En este sentido, sí que cabe destacar, por ejemplo, la pátera de Santisteban del Puerto, otra pátera similar a la de Tivisa, que se utilizaría también seguramente en contextos rituales como la de Tivisa y tantas otras, porque son varias las que se conocen, pero en cuyo umbo, en cuya parte central, aparece claramente
la cabeza del lobo, entre cuyas fauces está una cabeza humana. Bien, pues esto comprenderán ustedes que sin textos lo único que podemos hacer son especulaciones. Son especulaciones agarrándonos un poco a los textos clásicos referidos a la otra parte del Mediterráneo, de manera que nos podemos equivocar de parte a parte, nos podemos equivocar mucho, pero a algo nos tendremos que agarrar para interpretar estas imágenes mudas que tenemos en la península ibérica. Bien, pues esta imagen en concreto se ha interpretado como un lobo engullendo a un individuo, transportándole al más allá a través de sus entrañas, pero también se puede interpretar de otra manera. Se puede interpretar porque mitológicamente en el mundo mediterráneo sabemos que el lobo engulle al difunto, pero luego lo vomita, lo devuelve a una nueva vida. Lo devuelve a una nueva vida que es la vida del más allá. Podría ser interpretado también así, como el momento en el cual está devolviendo a ese difunto al más allá. Lo que siempre ha extrañado en esta imagen es cómo ese personaje masculino tiene las palmas de las manos afrontadas, un signo típicamente de paz. No tiene ningún indicio de que esté siendo ingerido por el lobo, ni mucho menos. Da más la impresión de que están haciendo un mundo nuevo. Bueno, pues este es el problema que tiene la iconografía, que podemos imaginar, especular, podemos conjeturar muchas ideas. Alguna de ellas tendrá de verdad, pero en ocasiones podemos estar dando palos de ciego y seguramente si un ibero estuviera aquí sentado y me estuviera escuchando, seguramente se reiría a carcajadas, posiblemente. Pero tenemos que agarrarnos a algo, hay que agarrarse a algo, hay que interpretar, hay que investigar, hay que seguir sacando información, aunque sea una información cuestionable, pero siempre con resortes, siempre tomando resortes de otras culturas, de otros pueblos, de otras épocas, para intentar aproximarnos al conocimiento que necesitamos de estos pueblos prerromanos, un conocimiento que necesitamos. Esta pieza de Arjona, exactamente igual, es el remate de una vara de carro, y de nuevo aparece un lobo mordiendo la parte superior de una cabeza humana. Está claro que para los iberos esta simbología tenía unos significados muy concretos y además muy expresivos. A esos significados es a los que nosotros, como investigadores, queremos acceder. Lo consigamos o no lo consigamos, pero estamos obligados a estudiar en este sentido. O, por ejemplo, la urna de Villargordo, una urna de piedra caliza, una urna funeraria en cuya tapadera se ha representado una cabeza de lobo y en lugar de tener los brazos terminados en garras de lobo, sin embargo, son manos humanas, con lo cual es posible que sea también una recreación de un personaje lobuno, un personaje lobuno cubierto con una piel de lobo y que ha puesto todo el empeño en que la simbología y la protección del lobo cuidara de las cenizas que en su día estuvieron depositadas en esta urna de este difunto. Lamentablemente, esta urna, no sabemos qué contenido tendría, porque la conocemos nosotros ya totalmente descontextualizada y después de muchas décadas de estar depositada en un lugar que no era expresamente la necrópolis donde apareció, pero es otro elemento que nos puede dar indicios de lo que podría representar el lobo en el mundo funerario vaceo. En el mundo ibérico sí que se está en estos momentos bastante cerca de poder identificar una divinidad de carácter lobuno, una divinidad fuera masculina o femenina, pero una divinidad que el lobo alcanzase esta condición de ser divino, de Dios. En el mundo ibérico estábamos bastante cerca de poderlo demostrar, no tanto en el celtibérico o en el vaceo, como veremos. Por ejemplo, en un recipiente encontrado en Moratalla apareció esta imagen pintada que se bautizó como la diosa de los lobos. Las referencias al mundo de los lobos están bien claras ahí. Es una imagen femenina de caderas anchas, seguramente con una máscara, porque no es muy normal
este tipo de representaciones faciales en la iconografía vascular ibérica, pero que levanta los brazos, cada uno de los cuales termina en una cabecita de lobo y en unas patitas de lobo. Puede ser que tuviera los brazos enfundados en pieles de lobo, podría ser que tuviera esos brazos enfundados en pieles de lobo. Y además aparece en un entorno natural, al lado de un árbol, con 4 lobos flanqueando a la figura, con los pies posados sobre un escabel, algo que en el Mediterráneo oriental solamente era privilegio de las divinidades. Solamente a los dioses se les podía representar con los pies sobre un escabel. Hay quienes piensan que no es realmente un escabel, sino un brasero, y es que hay cierta asociación entre las ceremonias de rituales realizadas en las cuevas en torno al lobo y el fuego. Lobo, fuego, agua, cueva. Hay esa asociación. Bueno, pues podría ser, pero da la impresión de que aquí podríamos estar ante una imagen lobuna de carácter femenino. Igual que ocurría en algunas partes del Mediterráneo, en el mundo ibérico también, ciertas ciudades utilizaron la imagen del lobo como identificativa de sus habitantes, quizá con un sentido totémico, pero esto también habría que demostrarlo en el sentido antropológico. Por ejemplo, tenemos las acuñaciones de la ceca de Iltirta, de Lérida, en cuyo reverso siempre suele aparecer un lobo. También en el Alto Guadalquivir, en Jaén, las acuñaciones de Iltiraca suelen marcar con un lobo. Otras cecas ibéricas, por ejemplo, marcan con un arado, con una espiga, con unos atunes, con elementos económicos característicos de los que están viviendo esas poblaciones. Bueno, pues para ellos, para los de Lérida y para los de Iltiraca, el lobo debía de tener una significación muy especial, tanto como para llevarlo a lo que puede ser el elemento político más característico de una ciudad prerromana, como es la moneda que está acuñando. La moneda es lo más representativo, porque la moneda es la propaganda de esa ciudad. La moneda circula de mano en mano, y si esa ciudad quiere tener un cierto prestigio, tiene que cuidar la simbología que le representa, lógicamente. Bueno, pues aquí tenemos también en el mundo ibérico casi los mismos ámbitos de aplicación de la imagen del lobo que en el mundo mediterráneo oriental, que en el mundo griego, prácticamente igual. Y ni qué decir en la cerámica. En la cerámica, después de las aves, las más representadas en el mundo ibérico, los más representados son los lobos, son los más representados. En el mundo celtibérico, y vamos a ir entrando ya en el vaceo, en el mundo celtibérico también tenemos la seguridad de que la imagen del lobo se utilizó como símbolo de valor de los guerreros, de talismán protector, emblema de las aristocracias guerreras, emblemas familiares, se utilizaron en ese sentido, quizá por emulación de la sociedad ibérica, porque al fin y al cabo muchos elementos culturales celtibéricos son de procedencia ibérica, más en estas sociedades que tienen un carácter céltico. Entonces encontramos fíbulas en las cuales es muy habitual encontrar la representación del lobo, como lo veremos en el mundo vaceo y han visto ustedes en las vitrinas de la exposición. En el mundo celtibérico, otro de los campos en los cuales ocupó una posición muy destacada el lobo fue en el mundo de la guerra y de la diplomacia. Todos recordaremos cómo Apiano refiere que en el año 152 a.C. los de Nertóbriga envían un heraldo a Cecilio Metelo para pedirle la paz, para preguntarle por las condiciones de paz, y lo que envían es un heraldo cubierto con una piel de lobo, Pero aquí ya cambia el sentido, ya no es el sentido que se está utilizando a este individuo con piel de lobo, el sentido agresivo del animal. Aquí se está utilizando ya la cara pacífica del animal, porque el lobo es susceptible de utilizar en estas dos vertientes, como animal agresivo, como animal que infunde temor al enemigo, pero también como animal pacífico. ¿Por qué? Pues porque ellos son conscientes de que los lobos atacan en manadas, y de que en toda jauría de lobos siempre hay un macho dominante, y los demás son machos que viven a la sombra
de los deseos del macho dominante, y los demás comen cuando ha terminado de comer de la víctima el macho dominante, el líder. Entonces, esos miembros, esos individuos de la jauría que están bajo las órdenes del macho dominante, es como se debió de utilizar esta imagen de Nertóbriga, en el sentido de pacífico, en el sentido de sumisión. Se muestra sumiso el nertobrigense, se muestra sumiso ante Cecilio Metelo para pedirle que se establezcan unas condiciones de paz. Bueno, pues esto que sí que nos dicen los textos escritos, en concreto Apiano, para el año 152 a.C., encuentra cierto reflejo en algunas cerámicas de Numancia, porque tenemos varios fragmentos de cerámicas numantinas en los cuales aparecen cabezas humanas cubiertas con lo que parecen ser, no todos los autores están de acuerdo en esta interpretación, pero parecen ser cabezas de lobo, pieles de lobo, parecen ser pieles de lobo. Aquí les he traído uno de estos fragmentos, el más ilustrativo de todos, en el cual me he permitido añadir en rojo esas líneas para cerrar la imagen, pero por el tipo de orejas que tiene, perfectamente podría ser una imagen frontal de un lobo. Aquí tendría seguramente un carácter ya agresivo, no como el heraldo de Nertóbriga, que en esta recreación pictórica que han hecho, refleja muy bien la idea porque la propia cara del heraldo es una cara sumisa, es una cara de que tienes delante un lobo que puede mucho más que tú, tienes delante un líder, un jefe, y te conviene hacer la paz con él, como es Cecilio Metelo, con su legión. Bueno, pues esa es la idea que se ha querido representar en esta recreación. El lobo en la guerra está representado muy bien también a través de las trompas de guerra. En el mundo celtibérico y sobre todo en Numancia y en Tiermes tenemos varios ejemplares de trompas de guerra cuya bocina terminaba en cabeza de lobo, el lobo como animal agresivo, que infundía pavor al enemigo, de manera que se conjuntan aquí el ruido de la trompa, el ruido atronador de la trompa, con la imagen feroz de este lobo. En cierto modo, las trompas numantinas no son otra cosa más que una adaptación local de los cárniques celtas. El carnix galo era una bocina también vertical, una trompa vertical, no circular como las numantinas, vertical, pero cuyo pabellón también suele tener la cabeza de un animal agresivo. En este caso, de este detalle del caldero de Gundestrup, los animales representados no son lobos, son jabalíes. Pero sabemos que utilizaban también la cabeza de lobo para infundir pavor. Yo aquí, cuando explico esto en clase, muchas veces, como las actuales generaciones son más proclives a todo lo audiovisual y tal, y todos han visto la película de Gladiator, siempre les digo que lo mejor de esa película es el comienzo, la preparación del enfrentamiento entre las tropas romanas y los germanos y los celtas, donde se hace una recreación extraordinaria. Eso es de manual. Bueno, pues cuando salen estas poblaciones celtas, algunos de ellos van con el carnix, y van tratando de meter cuanto más ruido mejor, apabullar al enemigo. Mientras tanto, enfrente, las legiones romanas, silenciosas, preparando la batalla, cargando todo lo que... Y al final quien se lleva el gato al agua son las legiones romanas. O sea que toda la marabunta y todo el ruido y todo lo que hacen las poblaciones germanas, bárbaras, pues al final un ejército bien organizado es el que se lleva el gato al agua, eso está claro. Bueno, pues a lo que voy, estas trompas numantinas tienen un referente muy claro en los cárniques galos, En el mundo celtibérico, puesto que muchas representaciones de lobo aparecen en perspectiva cenital, que no deja de ser una convención mental, una abstracción de la figura del lobo, es posible que en el mundo celtibérico existiera un mito muy profundamente arraigado, no solo en las clases dirigentes, sino en las clases populares también.
En las clases populares también. Gracias a imágenes bastante realistas podemos interpretar otras que son más abstractas. Aquí tenemos algunas imágenes de lobos en perspectiva cenital. La pintada en un fragmento de cerámica de Segovia, la pintada en otro fragmento de cerámica de Numancia, siempre generalmente con la boca abierta, mostrando los dientes, con un carácter agresivo importante en la fíbula de Driebes o en un fragmento de cerámica de Usama. Es decir, que la imagen del lobo para ellos debió de ser tan fuerte, tener una carga simbólica tan fuerte, que ya fuera representada de perfil o en perspectiva cenital, el significado, el mensaje, ahí estaba, rápidamente lo captaban. Esa es una de las labores nuestras, también ponernos en la piel de un celtíbero para captarlo rápidamente. Y es indudable que cuando trabajas con mucha iconografía, al final llegas rápidamente a identificar un zoomorfo en perspectiva cenital, aparezca donde aparezca, llegas a identificarlo con cierta seguridad. Toda esta mentalidad en torno al lobo también ha dejado un pozo muy considerable en la toponimia, en la antroponimia, en la etnonimia, en la teonimia, en toda la meseta. Y por empezar, lógicamente por aquí, por la provincia de Palencia, tenemos ahí la referencia textual a Huélica, que hoy día la investigación ha descartado que se tratara de un núcleo de población. No es un núcleo de población, no es un oppidum, ni mucho menos. Parece ser que es un grupo, una comunidad o un grupo de parentesco gentilicio en la zona alta del Pisuerga, posiblemente vinculada más a cántabros que a baceos, posiblemente, pero la raíz del término es una raíz que deriva de lobo, de huaylos, de lobo. O sea que la toponimia también indica la importancia tan considerable que el lobo tuvo para estas sociedades. En los bronces de Botorrita encontramos antropónimos tan significativos como lubus y lubos, escritos en celtibérico. O en la Tessera Froner, el nombre propio Lubos también, Lubos. Sin salir de la zona de Zaragoza, en La Caridad, en Camín Real, apareció, se excavó hace unos años una vivienda, una edificación, en el umbral de cuya puerta se había hecho con pequeñas teselas a modo de mosaico, un mosaico en blanco y negro de época republicana, se había grabado el nombre del propietario de la vivienda, y es un tal Liquinete, Liquinete de raíz, recordemos al Zeus Licaios, de raíz griega, significativa del término lobo también, lobito, lobezno, algo así, que seguramente sería un término con el que en su comunidad le conocían a este individuo, el tal Liquinete. Bueno, pues tiene que ver con el lobo. En otras partes, por ejemplo, en la zona de Cuenca, tenemos asentado el grupo de los Ólcades, construidos sobre la base indoeuropea, Wolcos lobo, que seguramente también es un etnónimo, un nombre vinculado al lobo. O, por ejemplo, donde antes estuvieron asentados los Ólcades, en época romana encontramos los Lobetanoi, una derivación de Wolcos, lobetanos, y su capital Lobeton, o Lobeton. En la zona ya de Ávila o de Burgos hay muchas inscripciones que están dedicadas a dioses como Baélicos, Endobélico, Huaílico, en Burgos, todo de la raíz Huaylos, lobo, según Lourdes Albertos Firmat. Bien, pues aquí tenéis una de estas inscripciones dedicada al dios bélico, al dios Huaélico, Huaélico de la raíz, otra vez, que tiene que ver con el lobo. Y es curioso, hay más de una docena de inscripciones dedicadas a Huaélico o Endobélico en un sitio en el que actualmente se llama Postoloboso, en la provincia de Ávila, Postoloboso, como si se hubiera mantenido el topónimo en relación con la
divinidad lobuna que se estuvo adorando en esos sitios. Bueno, pues ahora ya con esta quizá un poco excesiva introducción sí que vamos a entrar en el mundo vaceo, lo que representaba el lobo para su mentalidad. Y antes de nada tenemos que dejar claras dos cuestiones. En primer lugar, que lamentablemente aquí tenemos una significativa escasez de topónimos, de inscripciones, de imágenes perfectamente identificadas con lobos, imágenes realistas como las que tenemos aquí en estas dos imágenes, la fíbula de cabeza de lobo de Coca o la figura de lobo en perspectiva cenital de Rauda, que hace unos años publicó el doctor Abarquero. Son de las imágenes más ilustrativas de este realismo, pero nos faltan otros elementos que en otros espacios culturales sí que están presentes. En el mundo ibérico sí que hay una asociación clara entre topónimos relacionados con el lobo y lugares de cuevas, pero claro, el mundo vaceo es un mundo sedimentario, es un mundo en el cual las cuevas están prácticamente ausentes. Esa es una lacra que tenemos a la hora de rastrear este tipo de indicativos. Y una segunda cuestión previa, y es que en el mundo vaceo la imagen del lobo llegó a unas cotas de abstracción extraordinarias, de manera que para cualquier vaceo, ver simplemente una imagen como la que tenemos en la parte inferior derecha, una imagen con 5 trazos nada más, para ello sería suficiente como para identificar la imagen y la simbología y los contenidos depositados en el lobo. De manera que con esta secuencia les quiero indicar ese grado de abstracción tan desarrollado que es típico y propio de los pueblos célticos, pero llegaron a unas cotas mucho más elevadas que los celtíberos, y también son celtas, también son de filiación céltica los celtíberos. Aquí se tiene esa peculiaridad en el mundo vaceo, que se llega a unas abstracciones importantes. Gracias a las imágenes de carácter realista, podemos, utilizando una metodología de gradación de la iconografía, llegar hasta las más abstractas, desde el lobo del cuenco de Coca o el dolium de Rauda, pues hasta la tapadera de horno de Pintia, el broche de oro de Arrabalde, que curiosamente es un broche de 2 garfios, es decir, el lobo muerde y muerde a muerte, Entonces aquí hay un paradigma del propio lobo, agarra y cuando agarra no suelta el lobo. En el broche de Arrabalde está bien claro, no es de un garfio, es de 2, nada menos. O en el puñal de la sepultura 32 de Padilla, otra imagen. Vamos atando cabos. Cuando se interpretó esta imagen, zoomorfo en perspectiva cenital, ya ven cómo de la boca sale una especie de lengua que va a parar a una especie de torta. Bueno, pues esto era muy complicado de interpretar, pero cuando apareció ya años después el dolium de Rauda, pues se vio claramente que esto tiene un significado muy claro para los vaceos, tiene un significado bastante claro. Sigue siendo un significado bastante críptico para nosotros, seguimos desconociendo muchas cosas, suponiendo demasiadas cosas, pero al fin y al cabo vamos atando cabos poco a poco, desde estas figuras ya pues hasta el dado de Sepúlveda o la estela de las ruedas o las representaciones en uno de los kernos de Eras del Bosque, de aquí de Palencia, cada vez es una abstracción mucho más exagerada, se podría decir. Y aquí sí que en el mundo vaceo también podemos asociar el lobo en determinados ámbitos, igual que hacíamos en el mundo ibérico. Lo vemos asociado a personajes de alto estatus social. Estas fíbulas en bronce no se fabricarían para cualquier vaceo de a pie, se fabricarían para las élites, para personajes influyentes políticamente, poderosos económicamente, y serían
unos símbolos identificativos de su alta condición social, de su alto estatus, seguramente, igual que el broche de Arrabalde. No se fabrica un broche en oro para un simple campesino, un simple labrador o ganadero, se fabrica para alguien importante, o el propio puñal de la tumba 32 de Pintia. Es decir, la asociación lobo-élites bacéas está garantizada, está demostrada. Está demostrada. Tenemos que hilar más fino para ver qué tipo de relaciones se establecen entre la imagen y los que la aportan y los que la generan. Pero ese aspecto está ya bastante demostrado y lo demuestra también la sepultura 127B de las Ruedas, perfectamente, donde apareció la fíbula con cabecita de lobo. Eso quiere decir que una niña perfectamente la podemos identificar como como perteneciente a un alto estatus social debido a la presencia de ese símbolo de alto estatus social. Y además se podría incluso ir más lejos, de manera que pensar que el poder se transmite hereditariamente, porque a una niña no le ha dado tiempo a hacer suficientes méritos como para socialmente adquirir una posición que no ha tenido tiempo prácticamente, una posición social elevado. Es de pensar, yo creo, seguramente aquí el profesor Sanz podrá discrepar o convenir conmigo, seguramente esta fíbula no se fabricó expresamente para ella, seguramente esta fíbula algún adulto la depositó como símbolo protector de su niña, de su hija, como un elemento que le garantizaría una vida mejor en el más allá, un elemento de protección, un elemento profiláctico. También aquí, en el mundo vaceo, está más que demostrado la asociación o la relación del lobo con la guerra, la asociación del lobo con el mundo de la guerra. El documento más significativo es el puñal de la tumba 32 de las Ruedas, un puñal de tipo montemernorio, donde aparecen, además, una tripleta de zoomorfos en perspectiva cenital, de lobos en perspectiva cenital, que cuando se utilizan triplemente, con ello lo que se consigue en la mentalidad de los celtas es multiplicar el efecto de la imagen, El triplismo es un elemento característicamente celta, cuyo objetivo es hacer que un elemento que se considera positivo y bueno se multiplique para que produzca un efecto mucho más en profundidad, O recientemente, y está inédito esto todavía, un fragmento de trompa de guerra encontrado en Coca. Hasta ahora todas las trompas de guerra las teníamos localizadas, proceden de yacimientos celtibéricos, de Numancia, de Tiermes. Pues bien, recientemente en la propia Coca ha aparecido un fragmento de lo que yo interpreto como una trompa de guerra. Pertenece a una oreja apuntada y muy posiblemente de lobo. Si tenemos trompas de guerra cuyas bocinas son cabezas de lobo, en Numancia y en Tiermes aparece un fragmento zoomorfo de oreja apuntada en Coca, pues lo más probable es que sea también de una imagen, de una bocina de lobo. Aquí fue fundamentalísimo la orientación de las huellas del torno por el interior del fragmento. Fue fundamental, lo que indica que no era un vaso zoomorfo, no era un vaso, era un recipiente que se abre, no que cierra, en forma de cabeza, que esa era la primera idea que extraje yo al conocer este fragmento. Hoy día sabemos que los vaceos utilizaron trompas de guerra también, trompas de guerra como elemento disuasorio, como elemento infundidor de terror al enemigo. Seguirán saliendo en los próximos años seguramente más en excavaciones, pero esta es hoy por hoy la primera. El lobo en la vida doméstica, en la vida cotidiana, está muy presente también, es decir, otro de los aspectos, otro de los ámbitos en el cual el poderío y la simbología del lobo está presente en el mundo vaceo.
en Pintia, en la ciudad, en las Quintanas. El propio Carlos excavó hace unos años una vivienda dentro de la cual había un horno cuya puerta se tapaba con esta pieza cerámica que la tienen ustedes en la exposición, y en ella aparece en relieve, en bajo relieve, una figurita de lo que es indudablemente un lobo en perspectiva cenital. ¿Cuál sería la labor encomendada a esta imagen protectora? Pues seguramente que cuidase de los alimentos que se cocían en ese horno, que cuidase del propio fuego, es decir, la imagen del lobo, a cada imagen se le encomienda una función distinta. En este caso, la protección de todo aquello que se cocina en esta vivienda. En la trompa, la función que se le daba a ese lobo era infundir pavor al enemigo. El lobo se utiliza multifuncionalmente, polifuncionalmente. Bueno, pues aquí esa sería presumiblemente la intención de esta tapadera. O, por ejemplo, en la tinaja encontrada en Roa, con dos zoomorfos en perspectiva cenital, lamiendo una torta. Bueno, pues seguramente su función sería la protección del grano que contuviera posiblemente esta vasija de almacén. Seguramente o era grano reservado para la siembra del año siguiente, como bien puso de relieve el doctor Abarquero, o bien gran parte de las viandas diarias de esta familia eran a base de cereales, y ahí estaba la imagen del lobo con carácter protector del contenido del recipiente, lamiendo esa especie de torta. Incluso las asas son representaciones zoomorfas también, y da la impresión de que solamente se representa la mitad posterior del animal, del lobo, porque la mitad anterior es la propia cabeza que se asoma al interior del recipiente, como lamiendo no ya la torta, sino propiamente el grano, protegiendo propiamente el grano. Bien, en otras imágenes lo que tenemos son más difíciles de interpretar. En un cuenco de Cuesta del Mercado pues aparecen dos grandes imágenes, una de un lobo en perspectiva cenital y un pez. Bueno, pues alguna relación tenía que haber entre el lobo y el pez, quizá como elementos contrarios, porque en el mundo antiguo sí que se hizo un uso casi abusivo de los contrarios representados en animales opuestos, que no tienen nada que ver, fuerzas contrarias, pero que se necesitan una de la otra. Pues aquí podría existir ese mundo de contrarios entre el lobo y el pez. El contexto funerario que hemos visto en el mundo ibérico también. Aquí está la relación con el mundo funerario está más que demostrada. Quizá uno de los mejores ejemplos sea una de las estelas de la necrópolis de las Ruedas, donde aparece de nuevo otro zoomorfo en perspectiva cenital, otro lobo en perspectiva cenital. Para un vaceo esta imagen es suficientemente expresiva como para en ella identificar al lobo. Nosotros podemos tener nuestras dudas. Ustedes pueden decir, bueno, es que ver un lobo en esa especie de tridente con un ancla, claro, pero si ves el proceso completo, el proceso de abstracción, que no es cronológico, que todas estas imágenes coexistieron simultáneamente, pues es cuando te das cuenta de que detrás de esta imagen totalmente abstracta debió de existir la mentalidad que para ellos tenía, que existía en torno al lobo. Aquí, en Palencia, en la necrópolis de Eras del Bosque. Bueno, pues de esta necrópolis palentina proceden también dos kernoi que están en este museo expuestos en las vitrinas, y en uno de ellos aparece estas extrañas imágenes que vemos en la parte derecha, que podrían ser también imágenes muy abstractas de lobos en perspectiva cenital. De nuevo, lo extraño aquí es que cuando lo habitual es representar estas imágenes hacia arriba, con la cabeza hacia la boca del recipiente, en este caso están representadas hacia abajo, con la cabeza
hacia la zona de la base, Eso no es gratuito. En estas culturas no se hace nada gratuito, no hacen nada con una intencionalidad puramente artística. Detrás de cada actuación, detrás de cada gesto, siempre hay una función, una intención. Ahí es a donde queremos nosotros llegar, a ver las intenciones que han actuado a la hora de fabricar estos recipientes o estas fíbulas. Es ahí donde queremos llegar. Bien, pues este es un ejemplo característico de cómo siempre hay algo que se sale de la norma, porque tenemos varios recipientes en los cuales los lobos abstractos, la cabeza va hacia la boca, como intentando introducirse en el recipiente. Este es un recipiente totalmente distinto a todos esos. Bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar en cuanto a la significación del lobo en el mundo vaceo? En primer lugar, que entre los vaceos, al igual que entre los iberos y celtíberos, el lobo ocupa una posición muy destacada en su universo mental. Esto es algo que podemos decir ahora, pero hace 20 años no se podía decir. No se podía decir sencillamente porque no había documentación. Ahora, con la documentación que tenemos, sobre todo la generada en la necrópolis de las Ruedas, pues podemos ya ir asegurando algo. Esto, si se hubiera dicho hace 20 años en un foro, en un museo de Jaén, en un museo de Alicante, en algún sitio así, dirían, no, es que os estáis inventando las cosas. Ahora ya se puede decir para el mundo vaceo. Es decir, que aquí el lobo tuvo una significación muy importante en la mentalidad y en la vida diaria de los vaceos, porque está presente en casi todos los actos importantes de la vida de los vaceos. Por otra parte, llegaba prácticamente a todas las capas sociales, porque está presente tanto en contextos domésticos como funerarios, como en el mundo de la guerra, en el mundo de la muerte. Es decir, que igual que en el mundo ibérico, aquí también hoy día se puede decir que lo tenemos documentado en todos los aspectos de la vida de los vaceos, en las relaciones y las creencias en el más allá, y en todo tipo de soportes, en cerámica, en bronce, en piedra, en hueso. Yo no sé si hasta ahora, yo creo que no, en hueso hasta ahora no hay nada, pero los soportes prácticamente los mismos que aparecen en el mundo ibérico. Bien es cierto que estadísticamente la mayor parte de las imágenes lobunas que aparecen en el mundo vaceo suelen estar más vinculadas a las élites sociales, a personajes de alta condición social, con poder político y poder económico. Bien es cierto, pero ya hemos visto esa casa de Pintia, que simplemente la tapadera del horno, para que no perdiera calor, se decoró con o se le aplicó esa imagen lobuna. En clases inferiores también está demostrada la existencia de esta simbología. El problema que tenemos aquí, pues el mismo que tienen los investigadores del mundo celtibérico y del mundo ibérico, y es que la falta de textos nos está impidiendo, y además esta es una puerta ya definitivamente cerrada. Nunca vamos a tener textos que nos indiquen algo, porque incluso los vaceos, como ustedes saben, fueron ágrafos, no utilizaron la escritura, y además los pocos datos que tenemos de escritura hecha en ciudades vacías reflejan que utilizaron el celtibérico. El celtibérico está sin traducir, o sea que, llegado el caso incluso de que algún día pudiésemos traducir la lengua celtibérica, no nos serviría de aplicación al mundo vaceo, porque aquí la documentación brilla por su ausencia prácticamente. Es decir, que nos faltan textos para comprender un poco mejor este papel que tuvo el lobo. Y a diferencia de lo que ocurre con el mundo ibérico, esta es otra lacra que arrastramos también. En el mundo ibérico ya les decía que es muy habitual las escenas narrativas. Aquí no, aquí son imágenes aisladas, y como mucho que tenemos pues un lobo lamiendo una torta en las Ruedas, o en la vasija de almacén de Rauda, o persiguiendo un pez tal vez, o acaso el pez persiga al lobo. Por otra parte, los contenidos simbólicos que el mundo vacío depositó en la figura del lobo
es indiscutible que en parte proceden tanto del ámbito celtibérico como del ibérico, pero muy probablemente el mundo vacío tuviera elementos propios también, seguramente tuvo elementos propios. Nuestra tarea es detectar qué tiene de igual respecto al mundo celtibérico e ibérico y qué tiene de diferente, y eso nos lo va a dar las excavaciones. El generar más documentación, generar más documentación. Y si en el mundo vacío se hizo una extensísima utilización de la perspectiva cenital para representar a los lobos, algo querrá decir eso, porque es muy extraño en el mundo ibérico. Son muy pocos los documentos de lobos en perspectiva cenital en el mundo ibérico, y aquí son los que nos sobran. Eso algo querrá decir desde el punto de vista cultural, algo querrá decir. Finalmente, lo que está claro es que las imágenes de lobo que la arqueología ha deparado hasta ahora son un pálido reflejo de lo que debió de suponer la religiosidad en torno al lobo que existía en el mundo vaceo, como animal sociable, organizado, que forma parte de la jauría, liderada por un macho dominante, cazador implacable, devorador. Todo eso, la mentalidad de los vaceos debía estar muy arraigado, pero tenemos un reflejo muy pálido, y seguramente en muchas leyendas circularían de boca en boca, de ciudad en ciudad, con el lobo como protagonista, Es decir, que en este sentido lo que nos queda por saber de lo que el lobo representaba para la mentalidad de los vaceos es muchísimo más de lo poquito que sabemos. No es ni siquiera la punta del iceberg lo que sabemos, es muchísimo menos lo que sabemos. Bien, pues muchas gracias.